Bienvenidos a Ya es Hora, soy Stephanie Morales y este es nuestro primer programa con el objetivo de ingresar a sus hogares semana a semana con la información y las entrevistas que ustedes necesitan conocer. Vamos a arrancar con un informe especial que genera una serie de preguntas respecto a precisamente cómo se están dando las licitaciones en el sector salud. Este es el caso de la compra, la adquisición de pruebas rápidas en eSalud. Vamos con la nota. Hágase millonario con eSalud. Ese fue el título con el que hace unos días el economista Sandro Stapleton sacó a la luz un artículo en su columna del diario Expreso, en el que cuestionaba la forma con la que Salud escoge a sus proveedores, ya que la millonaria Buena Pro, para una compra directa de 1.174.800 pruebas rápidas, supuestamente la habría ganado Ionia Technology Corporation SAC, una microempresa que se habría llevado la no despreciable suma de 41 millones de soles por la venta de dichas pruebas. Según el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Ionia Technology Corporation SAC, cuyo gerente general es el señor Carlos Alberto Valdivia Montoya, está acreditada como microempresa desde febrero del año pasado y según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, este año solo habría facturado 45.528 soles en ventas a gobiernos locales, una cifra muy por debajo de lo que debería facturar una empresa capaz de solventar un pedido tan grande como el que solicitó eSalud con las pruebas rápidas. Una convocatoria que, según el portal del organismo supervisor de contrataciones con el Estado, fue hecha el 27 de agosto, es decir, hace poco más de una semana, y como vemos en el cuadro, el valor estimado para dicha compra es de 41.520.000 soles. Y si hacemos matemática simple y lo dividimos por la cantidad de pruebas rápidas solicitadas, nos sale que Salud pagaría por cada prueba 34 soles con 90 céntimos. ¡Oh casualidad! Es la suma que, según Stapleton, Ionia Technology cobró por cada producto. Un precio que además dista mucho de lo que normalmente se cobra en el mercado por una prueba rápida. Nosotros vendemos las pruebas rápidas al sector privado, ¿no? Le vendemos a todos los que son las clínicas, policlínicos, centros de salud, que están autorizados para poder tomar pruebas, ¿no? El doctor Brahim Saba es gerente general de Anandamina Group y debido a la pandemia, este año su empresa se dedicó a la venta de pruebas rápidas, pero a precios mucho más accesibles. Hoy en día estamos manejando precios de cantidades mínimas de 30 soles y bueno, si me hablan de más de 500 o 1000 pruebas, manejamos unos precios de 21 soles incluido IGB. 30 soles es el precio con el que él sale a competir en el mercado y si eso cobra para una empresa privada, imagínese para el Estado. Bueno, 1 millón de pruebas aproximadamente podría manejar un precio de 13 soles 50, incluido IGB, ¿no? 14 soles, ¿no? Por ahí, ¿no? Entre 13 soles 50 y 14 soles, incluido el IGB, ¿no? Definitivamente. Ya es Hora tuvo acceso a la orden de compra de pruebas rápidas por parte del Estado a través del portal Perú Compras en marzo pasado. En el documento podemos ver que el precio unitario aquella vez fue de 16 soles con 50 céntimos. Que más el IGB sale un costo aproximado de 19 soles. Ahora, según el portal Conoce, el precio promedio de venta actual de una prueba rápida es de 33 soles con 70 céntimos. Y si volvemos a hacer números, con ese precio, el millón de pruebas rápidas solicitada por eSalud hubieran costado nada menos que 39.590.760 soles. Es decir, más de 1.400.000 soles menos. Un dinero que sin duda podría ser usado para otras necesidades de los asegurados. La pregunta se cae de madura. ¿Por qué Salud puso en la convocatoria un precio a pagar tan alto para 1 millón de pruebas rápidas? Hasta el cierre de este informe, ningún representante de Salud ha decidido contactarse con nosotros para declarar al respecto, pese a que le solicitamos una entrevista. Igualmente invitamos a declarar al señor Carlos Valdivia, gerente de Ionia Technology, quien tampoco quiso declarar para nuestras cámaras. Además, el contrato de las pruebas rápidas, que debería ser un documento público, aún no ha sido colgado en el portal del organismo supervisor de contrataciones del Estado,
Saque usted sus propias conclusiones. Lo que hay que contestar aquí, obviamente por parte de salud, es si esta era la empresa más idónea para ganar esta adquisición. Por supuesto, estamos hablando de pruebas rápidas del sector salud, del sector más crítico durante esta pandemia. Además del tema de transparencia, lo dice la nota, el contrato todavía no está colgado y no es de dominio público. Y por supuesto, una cifra que en la convocatoria se coloca exacta, y es la cifra exacta de 41.520 soles en pruebas rápidas. Vamos a conversar al respecto con el congresista Marcos Antonio Pichilingüe. Él es miembro de la Comisión de Fiscalización, porque, congresista, ¿qué se puede hacer respecto a estas dudas que generan algunas licitaciones en el sector salud y en general en todo el Estado? Congresista, bienvenido a Ya es Hora. Agradecerte en primer lugar eso. La verdad, preocupante la denuncia, pero yo quisiera agregar unos datos por el nombre del gerente de esta empresa. Yo soy congresista por la región Callao. La persona aludida, recuerden que hubo un audio con el ex consejero de la magistratura, Julio Gutiérrez, donde él le pidió un favor al hermanito para la candidatura de este señor a la alcaldía de Bellavista, para que intercedieran con el señor hoy detenido Juan Sotomayor. Asimismo, hace poco, el mes pasado, hubo una denuncia de una intervención policial de 2.700 pruebas rápidas en Miraflores, de la familia también del señor Carlos Valdivia. Y él tiene denuncias cuando trabajó en el gobierno regional de, si no me equivoco, de Junín o Huancayo, también por una malversación. Pero independientemente de eso, que ahí ya me ha causado bastante extrañeza que Salud haya tratado con esta empresa y con esta persona que estoy haciendo referencia, porque él es de Bellavista, acá del Callao. Obviamente vamos a tener que actuar al interior de la Comisión de Fiscalización, invitando a la señora Molinelli, ¿no? Y obviamente voy a oficiar en función al informe que ustedes me han presentado, porque no solamente ocurre en salud. En el trabajo que hemos venido realizando, incluso se ha formado un subgrupo que tiene a cargo de investigar todas las compras que ha hecho el Estado en sus 3 instancias, y que hay diferentes denuncias de sobrevaloración de estos productos, sobre todo en épocas de pandemia. Resulta escandaloso. Eso es importante, congresista, y disculpe que lo mencione, pero estamos hablando de que el comparativo del precio por el cual el MINSA obtuvo pruebas rápidas en marzo, con el precio actual, que es más de 30 soles, es prácticamente el doble. Entonces, allí ya hay una duda que es sustancial, considerando que estamos hablando de salud. Así es. Por eso voy a oficiar al presidente de la comisión haciéndole de conocimiento de esta denuncia. Asimismo, pedir que inviten a la señora Molinelli para que responda en la comisión de fiscalización con respecto a esta denuncia, que en realidad resulta grave, y con el adicional de quién es el gerente de esa empresa, que por sus antecedentes no... La verdad que me resulta bastante extraño, y no creo que la señora Molinelli desconozca de quién se trata. ¿Cuántas denuncias como estas llegan a manos de los parlamentarios de la Comisión de Fiscalización? Miren, nosotros, el periodismo de investigación es importante, que hace denuncias de carácter público, y nosotros registremos asimismo personas que independientemente se comunican con nosotros. Por ejemplo, yo denuncié el tema de la policía previo a pedir el bono que finalmente el gobierno les otorgó, porque diferentes policías se comunicaban, por ejemplo, de que ellos tenían los síntomas, el comando los mandaba a seguir patrullando, y solamente le daban una paracetamol. Como consecuencia de eso nos alcanzaron la información que no le daban mascarillas, que las mascarillas no eran de calidad,
que había una sobrevaloración en los productos que adquirían a través de las unidades gestoras, porque no había un ente centralizado donde uno pueda de alguna manera verificar o obtener mayores beneficios a la hora de comprar estos productos. Entonces, de esa manera hemos venido recopilando información de diversos sectores. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo que está investigando las compras en los gobiernos locales. Las municipalidades... Que también presentan una serie de irregularidades, congresista. Exactamente. Por eso es que hay una comisión específicamente para evaluar las compras de los 3 niveles de gobierno, que está trabajando en busca de un informe y se señalen las responsabilidades no solo de carácter político, sino también penal, con respecto a estas compras escandalosas que definitivamente en tiempos de pandemia es mucho más grave por la insensibilidad frente a la población más vulnerable que no tiene posibilidades de protegerse y menos de atenderse frente al colapso de los hospitales y de las unidades básicas que les permitan a ellos protegerse contra esta enfermedad. Bien, congresista, muchas gracias entonces por la entrevista. Vamos a estar atentos al proceso que se dé en la Comisión de Fiscalización respecto a estas presuntas irregularidades dentro de una licitación en eSalud. Muchísimas gracias al congresista Marcos Antonio Pichilingüe. Sin embargo, es importante que respecto a este tema entendamos ¿por qué es que se despiertan estas dudas en este tipo de licitaciones? Hay muchos términos técnicos y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. El congresista hablaba de quién es el gerente general de Ionia Technology Corporation, el señor Carlos Alberto Valdivia Montoya, pero también hay que tomar en cuenta si es realmente el mejor postor la empresa Ionia Technology Corporation. Y para hablar de eso estamos ya enlazados vía Zoom con el doctor César Candela, quien también ha sido asesor de la Comisión de Fiscalización. Doctor Candela, bienvenido a Ya es Hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, he sido asesor de la Comisión de Fiscalización y también me he desempeñado en el directorio de LOCE. Muchas gracias por la llamada. Desde su visión como experto, ¿por qué es que saltan estos cuestionamientos a este proceso en particular? A ver, por más que la contratación haya sido en emergencia, la contratación por emergencia significa que la institución, en una situación como la que estamos atravesando, puede adquirir en forma directa a un proveedor. Pero el reglamento de la ley que está vigente, que fue aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, señala que por más directa que sea la compra, hay ciertas formalidades que hay que seguir rápidamente. Por ejemplo, la indagación en el mercado. De hecho, la gerencia, me parece, SEADE, por las siglas que he visualizado de la contratación a la que se está haciendo alusión, es la encargada de las compras de insumos médicos de salud y donde se están realizando la mayor cantidad de compras y el volumen más significativo de gasto. Es evidente, por lo que ustedes acaban de mostrar, que hay un precio sumamente exagerado, hasta el 150% más en el precio unitario, y cuando se supone que cuando uno compra al por mayor, esto es cuando usted va y compra en el supermercado un tarro de leche y luego compra una caja de es más barato, se supone. supone. La caja sale mucho más económico, si no, justamente no se compraría en volumen. Eso es algo que sabe cualquier ama de casa y cualquier empresario también lo puede saber. Entonces me llama muchísimo la atención la aceptación de un precio que excede este tipo de precio unitario, como ustedes lo han estado mostrando en este momento. Entonces, yo creo que requiere de todas maneras una intervención de las autoridades, de la Comisión de Fiscalización y la Oficina de Control Interno, porque si bien se ha cumplido con la publicación en el SEACE, eso no significa que el precio aceptado y el precio que se vaya a pagar sea el mejor en este caso, porque estamos viendo una evidente sobrevaloración, ¿no? Ahora, en este tipo de compras es importante tomar en cuenta la experiencia de la empresa, además de, digamos, la denuncia lo dice claramente, la empresa no reporta trabajadores y solo trabaja lunes, miércoles y viernes 2 horas. ¿Cómo se toma en cuenta las características, la estructura propia de la empresa? A ver, sin duda alguna, una de las cosas que generalmente cualquier persona o cualquier empresa hace al adquirir un producto es verificar el antecedente.
y una empresa que solamente vendió 45.000 soles, que pase a vender 50 millones de soles, realmente pues llama mucho la atención. ¿Qué tipo de garantía o qué respaldo financiero podría tener una empresa para asegurar a la institución de recibir el producto en la calidad que se está solicitando? Número uno. Y en segundo lugar, ¿por qué no se ha solicitado una cotización a otras empresas cuando acabamos de ver en el reportaje que usted ha mostrado de que hay cotizaciones mucho más económicas? Entonces, la estructura de la empresa, por supuesto que es importante, y yo llama mucho más la atención que se esté vinculada a una persona que, por lo que veo, tiene ya algunas menciones o antecedentes no adecuados, ¿no? Ahora, respecto al monto exacto, hacer una especie de convocatoria por un monto exacto, 41.520.000 soles, también genera dudas. Bueno, lo que pasa es que la contratación directa es la compra al precio que tú encuentres si es que no has hecho una indagación. En este caso, da la impresión que se haya comprado directamente sin hacer ningún tipo de indagación en el mercado, y es evidente por el sobreprecio que ustedes mismos están mostrando en el reportaje. Entonces, eso es lo que hace más evidente. Hay algunos principios que la ley establece, por ejemplo, el principio de eficiencia que deben respetar los funcionarios públicos. Es decir, cuando yo tengo el manejo y la decisión de utilizar los recursos del Estado, tengo que tener sumamente cuidado, si no, inclusive puedo ser sujeto de una sanción administrativa o, en todo caso, de una denuncia de carácter penal por justamente utilizar recursos de una manera poco eficiente e irresponsable, de llegarse a comprobar que no ha habido indagación de mercado y, por lo que ustedes acaban de mostrar, de una evidente preferencia hacia un postor o una empresa que no tiene los precios que hubiesen sido los ideales, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante en el caso que ustedes están denunciando. Ahora, la comisión de fiscalización, lo que podría hacer en este caso es invitar a todos los responsables de la compra, inclusive a la empresa, y obviamente a los especialistas que considere pertinente para emitir un informe que finalmente determinará si hay responsabilidad administrativa o hasta penal, y ese informe es derivado a la Fiscalía para que la Fiscalía haga las investigaciones penales del caso, ¿no? Claro, eso por el lado de la comisión de fiscalización, pero doctor, cada uno de nosotros como televidentes, como ciudadanos, nos ponemos a pensar, cuando usted hace el comparativo con una ama de casa y uno cuando va a comprar dice, bueno, voy a adquirir tal cosa, hago un comparativo de los precios del mercado y digo, obviamente prefiero ahorrar un monto que puedo destinar a otra cosa para pagar de más. La compra directa, ya el término técnico, ¿la compra directa permite eso, que el Estado, que los organismos del Estado no indaguen los precios del mercado? No, por eso al comienzo de mi intervención lo que señalaba es que el reglamento exige de todas maneras continuar con todos los procedimientos. Lo que pasa es que la norma determina procedimientos según el volumen y el objeto de adquisición, pero establece un tipo de contratación que se llama contratación directa, donde hay varios tipos, entre ellos las adquisiciones hechas bajo estado de emergencia, como esta situación que estamos atravesando. Pero eso no significa que no se publique la decisión del titular de la entidad de señalar a quién se contrata y por qué se contrata. Y además tienen que haber informes internos que sustenten por qué se ha comprado a esa empresa. Por eso sería interesante contar con los informes de la gerencia del SEABE y de los demás órganos involucrados en la compra o en la adquisición, ¿no? Informes que deberían estar colgados. Sí, informes que deberían estar colgados, más allá de la responsabilidad de la publicación de la decisión del titular, que sí he visto que está publicado según el alcance que ustedes me han hecho llegar. Una consulta, doctor. En estos casos, ¿se puede detener la contratación? ¿Se puede detener la adquisición en casos como este? Sí, claro que sí. Si la contratación no se ha hecho, se puede detener de todas maneras, se puede declarar nula la contratación. Y si no se ha suscrito ningún contrato, por supuesto, en buena hora, ¿no? Lo importante es advertir a veces los errores involuntarios o voluntarios de algunos funcionarios para poder justamente evitar este tipo de gasto exorbitante y grosero. Creo más eficientes son las amas de casa cuando van a comprar al mercado y comparar los precios. Entonces, la eficiencia en escoger el producto, sin duda, no está dejado de lado, y eso es evidente, pues, ¿no? Entonces, hay que evitar. Y ojo,
esta no es la única compra. Hemos visto en las últimas semanas que se está aprovechando. Esto es como el tráfico de armas en pleno conflicto bélico, ¿no? Cuando los traficantes de armas aprovechan la oportunidad para vender a escondidas y de malas formas sus insumos. En este caso parece igual, estamos en una guerra donde muchos peruanos están falleciendo y muriendo, y las pruebas rápidas que van a servir para evitar en todo caso que haya más muertes son de los insumos utilizados para aprovechar la situación y por supuesto de los recursos del Estado. Y eso la verdad es muy lamentable y es muy vergonzoso. Ahora, hay una reflexión que podríamos hacer a raíz de lo que usted menciona. Hay algunos errores voluntarios, y es que la ineficacia dentro del Estado no es algo que, digamos que es un problema que tenemos que solucionar desde un tema de capacitación. Los técnicos no conocen. Si no conocen es porque probablemente hay una intención detrás de que no conozcan. No, lo que pasa es que la norma también exige que las personas que están en las oficinas de compra de las instituciones tienen que estar certificadas por OCE. Eso fue modificado por la ley que está vigente hace 3 años, la ley 3225. Entonces, todo el personal que está a cargo de compras no puede decir que no conocen los procedimientos y que no conocen los principios que tienen que aplicar. Entonces, me llama poderosamente la atención que se efectúe una compra con una probable una demostrada por el reportaje sobrevaloración en el producto. Entonces, no es que no sepan la norma la conocen, porque no estarían autorizados y no pueden ocupar cargos en el área de logística o de administración vinculadas a las adquisiciones si no cuentan con esta certificación. Por ende, entonces, no son errores, son faltas. Esto puede haber sido o puede haber una confabulación con la empresa que está vendiendo, o puede ser simplemente que lo hayan hecho por la necesidad de urgencia sin considerar los procedimientos que señala la ley, como la indagación de mercado, y en este caso estarían en una falta de carácter administrativo, está señalado en la ley de código de la función pública, ¿no? Y el código ético. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos cuando escuchamos este tipo de situaciones? Usted mencionaba muy bien que la situación de la pandemia y el estado de emergencia está llevando a que puedan ocurrir este tipo de errores en este tipo de contrataciones y de adquisiciones de compra directa. Como ciudadanos, ¿qué debemos fijarnos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, los ciudadanos lo que podemos pedir es, así como los periodistas que están haciendo una labor extraordinaria, que gracias a ellos están detectando este tipo de casos, lo que tienen que hacer es denunciar a la Contraloría General cualquier evidente o algo que les llame la atención, ¿no? Y lo otro es que también me llama la atención que el organismo supervisor de compra del Estado tiene justamente la función señalada en la ley de supervisar, ¿no? Si, por ejemplo, ellos toman conocimiento a través de una denuncia pública, también se puede hacer una denuncia formal para que se detenga el proceso si es que todavía no se ha completado, ¿no? Entonces, los mecanismos son diversos, no solamente a través de la denuncia periodística, sino también en la Contraloría o en el mismo OCE. Ojalá que la Comisión de Fiscalización, que tiene el rol político y además normativo en contrataciones, porque justamente de esa comisión es donde emanan las normas que regulan todas las contrataciones públicas, más allá de cualquier proyecto del Ejecutivo, que tengo entendido inclusive que se está trabajando en este momento en el Ministerio de Economía y Finanzas una nueva ley de contrataciones que podría corregir estas omisiones o sancionar de una manera más drástica a los proveedores cuando se aprovechen de esta situación, porque la verdad que aprovecharse de una coyuntura como esta y con recursos que son ajenos y que nos corresponde a todos los peruanos es bastante triste y lamentable, ¿no? ¿Qué plantea, doctor, este nuevo proyecto que usted menciona que podría corregir estas irregularidades presuntas? A ver, respecto a las irregularidades, honestamente solamente tengo la información que se está trabajando porque se está trabajando bajo 7 llaves, no es de conocimiento. Entiendo que se va a publicar el proyecto para conocimiento público por 30 a 45 días. Lo que sí hay que ser claro es que con motivo de la pandemia se han aprobado más o menos 150 normas de distintos rangos, desde leyes, decreto de urgencia, directivas, comunicados, opiniones, que son aplicables solamente a las compras públicas. Entonces, tenemos un desorden generado por la misma situación y también tenemos un desorden por la mala forma de hacer una regulación ordenada.
¿no? Así como usted ha hablado de compras directas, hay una regulación para la reconstrucción con cambios, hay otra regulación de contrataciones del programa Arranca Perú tan anunciado por el gobierno. Entonces tenemos varios regímenes legales cuando lo ideal es que tengamos uno solo, para no tener que tener varios libros, por decirlo, que leer a la vez para entender un tema, cuando todo podría estar en uno solo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar el régimen en uno solo para que sea más sencillo de manejar, no solamente por las entidades, sino también por las empresas y todos los operadores de la norma. Y en segundo lugar, fortalecer a OCE, que es una institución debilitada y ceñida solamente a lo técnico cuando es evidente que también tiene una gran capacidad de supervisión y si quisiera podría detener aleatoriamente los procesos que encuentren que sean materia de denuncia por cualquier ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado está faltando todavía un trabajo muy importante. Las compras son necesarias, los presupuestos del país y de todas las instituciones son aumentadas todos los años. El presupuesto que ayer ha sido presentado, en esta semana ha sido presentado por la ministra de Economía y Finanzas, obviamente muestra que hay un incremento de casi 4% del presupuesto respecto al año pasado. Y el otro problema con la ley es que así como se permiten las compras directas, también muchos procedimientos no se llevan a cabo por falta de desconocimiento de los responsables en los gobiernos locales y regionales. Mucho por hacer todavía, porque creo que hasta ahora no se le ha dado la importancia que merece la ejecución del gasto público en forma eficiente, ¿no? Y ahí está todavía el problema. Ahora, doctor, ya un poco para ir cerrando, usted ha mencionado la OCE, hemos estado hablando de este tema y probablemente hay muchas personas en casa que quieran entender claramente cuál es la función de la OCE y en qué momentos debería actuar. A ver, el OCE es un organismo que se encarga de supervisar las compras del Estado, de ahí viene el nombre de las siglas. Pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas y su rol no solamente es supervisar, sino que dentro de su estructura tiene un tribunal que resuelve las diferencias entre los proveedores y las entidades del Estado. Aparte de eso, administra el registro de proveedores. Es decir, antes de tú poder licitar con el Estado tienes que haber obtenido un registro que se llama RNP y aprobado ciertos requisitos. Para la compra de bienes y servicios los requisitos, la verdad, son mínimos. Pero, por ejemplo, para la consultoría y ejecución de obras, la clasificación o la aprobación del registro es muy riguroso para tratar de garantizar justamente que el Estado tenga la mejor garantía de quien contrata. Pero ¿qué garantía se puede tener en un proveedor en este caso que solamente ha facturado 49.000 soles y ahora participaría de una compra de casi 50 millones de soles? Entonces, hay un error ahí que es evidente y que hay que corregir, ¿no? Entonces, el OCE se encarga además de proponer cambios normativos y, por supuesto, mejorar todos los procedimientos que coadyuven y ayuden a implementar el mejor gasto público. También tiene la obligación de hacer una difusión muy rigurosa a nivel nacional de cuáles son los procedimientos, porque no hay entidad de la administración pública que no sea supervisada por el OCE, ¿no? Es una institución vinculada también a Perú Compras, que es otra institución que se creó en el 2009, pero que recién empezó a funcionar en el 2016, ¿no? Imagínese usted cuántos años ha llevado la institución en funcionar y que tiene una función complementaria de apoyo a OCE. Ok, ahora, hay una consulta respecto a este modelo de contrataciones directas o de compras directas. ¿Son por invitación? Si son por invitación, ¿son sesgadas, doctor? ¿Y por qué invitan a algunos postores y a otros no? Por eso la norma y el reglamento exige una indagación de mercado. Tú tienes que hacer por lo menos una indagación de 3 postores como mínimo. Entonces, habría que ver, en este caso se ha hecho la indagación, porque no creo que el señor se haya aparecido en la puerta y decir tengo mascarillas. Alguien lo ha llamado y explicar por qué se ha llamado a esta empresa que, entiendo, no cuenta con un respaldo financiero para garantizar una operación de esa naturaleza. Me hace recordar un poco lo de las tablets, ¿no? Si usted se acuerda, las tablets, el primer proceso se cayó justamente porque el postor no tenía las garantías y no podía presentar la carta de fianza porque era una empresa que no tenía la experiencia ni la capacidad para vender 850 millones en tablets. Es lo mismo que está pasando en este caso. Entonces, y recordemos que tuvieron que ser despedidos 2 funcionarios del Ministerio de Educación y se removió varios. Entonces, creo que en este caso es evidente que los funcionarios que están en salud a cargo de las adquisiciones tendrían que dar un paso al costado justamente para evitar que sucedan estos errores, porque
hay que llamar la atención de alguna forma y sancionar de alguna forma este tipo de conductas, ¿no? Y en esa indagación de mercado, no se debe invitar a todos los que están registrados como proveedores, porque usted dice, hay que hacer una indagación de mercado, pero ¿bajo qué criterios invito a unos, invito a otros, o invito a todos? No hay un criterio, digamos, puntual y definido. Y no se puede llamar a todos porque la contratación se supone que es urgente. Okay. Se llama a todos cuando la licitación está programada en un plan anual. ¿Qué es lo que pasa? Que así como las amas de casa planifican sus compras, las empresas también, las entidades también. Entonces, cuando están planificadas y no son producto de una emergencia, se puede hacer un proceso más calmado y más pautado donde se invita a todo el mundo a participar. En este caso, como es una contratación producto de una situación de emergencia, entonces la norma te dice, por lo menos solicita 3. Es una forma de buscar el equilibrio, de encontrar, digamos, un promedio de precio estándar y conocer cómo está el precio, ¿no? Entonces, claro, hay casos en los que los proveedores se ponen de acuerdo y hay casos también en que los funcionarios se ponen de acuerdo con los proveedores, ¿no? Oye, pues acaso ofrezcan a tal precio para que finalmente yo compre a este y yo te lo acepte. Pero eso es algo que se tiene que investigar a fondo y ver si este es el caso. Así es. Bien, doctor Candela, muchísimas gracias por la explicación y por estar aquí en nuestro primer programa de Ya es Hora. Muchas gracias. Al contrario, y muchos éxitos en el programa de ustedes. Que tengan ustedes muy buena noche. Bien, por supuesto, respuestas que tiene que dar la presidenta de E-Salud en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que ha mencionado el congresista va a ver el caso. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para hablar de la polémica campaña de comunicación del gobierno. Regresamos, esto es Ya es Hora.